Y ese primer ginecólogo, oncólogo, especialista en mamas, él cuando me vio, me dijo el tipo de cáncer que él pensaba que era, que tenía 50-50. Y cuando me dijo 50-50, pues yo me aferré al 50 de que sí se puede. Todas las quimioterapias me quedaba esperando que entrara el papá de mis hijos. Nunca sucedió. Es complicado porque dices, qué padre el lado de que mi fe me reconforta, pero qué duro cuando te das cuenta que la vida va a continuar si tú no estás. El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a Vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Bienvenidos a un episodio más de Aprendiendo a Vivir por Capillas del Carmen. Yo soy Jessica Ríos y el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Quiero platicarles un poquito más de ella para luego ya pasar y presentarla. Ella es regiomontana, ella es YouTuber, Instagrammer y lo más importante es que ella tiene una fe inquebrantable. Ha pasado por situaciones difíciles en la vida, entre ellas el padecimiento del cáncer de mama y un inesperado divorcio. El día de hoy ella viene a platicarnos sobre su testimonio de cómo vivió esta experiencia. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Andrea Flores, mejor conocida como Andrea Flores TV. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues bien contenta. La verdad es que cada vez que me invitan a platicar algo de mi testimonio, me gusta mucho porque cada entrevistador le da como un toque bien diferente y son bien distintos una de la otra y eso que disfruto mucho compartir. La verdad, creo que le da propósito a todo lo que viví. No, pues encantados de tenerte aquí, que te abras en este espacio, que nos platiques mucho o poco lo que tú, hasta donde tú decidas de tu historia. Y bueno, quisiera comenzar, sé que eres YouTuber y ahorita platicábamos un poquito sobre cómo empezaste y me gustaría irnos por a qué te dedicas, cómo empezaste, cómo fue que te llamó la atención todo esto de las redes sociales. Me platicabas que empezaste ya hace unos añitos, tú me platicarás Sí. más cronológicamente, pero ¿cómo fue que terminaste aquí, que estudiaste? Platícame un poquito más sobre ti. Sí, mira, yo estudié comunicación y desde que estaba estudiando empecé a hacer pininos en radio, Okay. en AM y después estuve en estaciones de FM y me casé muy joven, me casé a los 21 y fui mamá de 23, estaba muy joven. Wow, súper Y en ese joven. tiempo vivía en Chihuahua y todo ese tiempo trabajé en radio. Pero cuando regresé a Monterrey no lograba acomodarme. Los espacios que me ofrecían no se me acomodaba porque mis hijos estaban muy chiquitos y total, estaba la verdad que bien frustrada, porque cuando tienes un anhelo bien grande y no se cumple, es algo que sí duele. Y un día busqué en Google, me acuerdo perfecto, cómo maquillarme como Kim Kardashian, que era cuando se empezaron a usar los Cuando smokey eye. ajá, Y sí, me sí, sí. acuerdo que me salían como fotos del paso a paso y me salió un video. Yo creo que tenía YouTube muy poquito de existir, eso debe haber sido como en el 2010. Okey. Y entré a ver un video, y de un video empecé a ver más, me di cuenta que podía encontrar videos en español, y empecé a seguir 2 3 youtubers como muy constante, pero no entendía yo cómo funcionaba, entonces todos los días entraba a ver si habían subido videos nuevos, hasta después de tiempo supe que uno se podía suscribir. Y yo creo que al año de eso, empecé a hacer videos con la idea de mientras entro al radio. Okey. O sea, fue como un hobby, ¿haz de Fue un cuenta? hobby 100%. Yo me acuerdo que la gente me preguntaba: "Pero, o sea, ¿qué ganas? O sea, ¿cuál es tu ganancia de invertir tiempo?". Y yo, pues, no sé, realmente mi ganancia era comunicar. O sea, ahorita ya que lo veo en retrospectiva, digo, mi ganancia era comunicar, porque para mí es hambre de comunicar. Es a lo que siempre me he dedicado. Entonces, para mí era un escaparate. Y fue un hobby que con el tiempo, cuando salió el programa para poder hacer de YouTube un negocio, con el tiempo se convirtió en un trabajo, pero durante varios años
estuve a la par, porque sí, me acomodé en radio, sí estuve a Ay, la par en radio y en YouTube como unos 5 años, más o menos. Y luego ya solo YouTube. ¿y cómo es que decides qué tipo de contenido crear? O sea, ¿o siempre te llamó la como iniciaste con el tema del maquillaje, decidiste irte por esa vertiente? Sí, al principio O hacía puro maquillaje y fíjate que hacía cosas de uñas. Muy al principio hacía tutoriales, tengo algunos tutoriales navideños de que un monito de nieve y cosas así. Y poco a poco empecé a meter recetas, cosas de organización. Eso me gusta mucho. La organización de la casa es algo que disfruto mucho. ordenar. Sí, y me di cuenta que me gusta mucho el contenido de revista. Yo siempre estuve en música, en radio, y cuando pensaba en tele, pensaba más bien como en noticias o algo más serio, pero cuando mi canal empezó a tener más audiencia y me pedían diferente contenido, me di cuenta que yo disfrutaba hacer contenido de revista. Y así fue que mi canal empezó a crecer con varios temas. Ya las uñas no lo hago, pero todo lo demás sí. Wow, entonces ahorita ya tienes, que unos 12 años en esto. Sí, cumplí 12 años este año. Y cómo, o sea, ¿cómo te sientes de haber logrado? O sea, digo, porque en ese entonces, pues, no era, o sea, fuiste como medio pionera, ¿no? Sí, cuando me llegó, me acuerdo una vez que estaba, no me acuerdo si estaba subiendo algo o viendo algo desde mi cuenta de YouTube, que es la única que tengo, y me apareció un mensaje que si quería ganar dinero en YouTube, pero yo pensé que era un mensaje de que quieres ganar dinero vendiendo tal producto, y yo, ay, Como tachita, y publicidad. lo cerraba, y lo volví a hacer, y yo, tachita, y lo volví a cerrar. Y un día vi un video de una youtuber súper famosa que yo seguía, que se llama Michelle Fan, y hablaban de todo lo que ella generaba. Y yo, ¿cómo? O sea, estaban hablando de que ella ganaba millones de dólares y yo, ¿cómo? No puede ser. Y empecé a hacer memoria y yo, no, Le he los estado cuadritos de cerrando. tachita. Sí, Todo este tiempo le he dicho que no al dinero. sí. Y total, empecé, pero mi primer cheque de $100, no sé cómo funciona ahora, pero cuando yo empecé en el programa del YouTube Partnership Program, tenías que juntar $100 para que te pagaran. Y yo me tardé en juntar esos $100 como unos 15 meses, más o imagínate que yo Wow. veía que iba subiendo un centavo de dólar cada 3 4 días, o sea, yo decía: "Jamás voy a ganar ¿Cómo voy dinero". a llegar a Y los un día me llegó un cheque a mi casa, aquí en Monterrey, me llegó un cheque de esos grandes como de concurso, del banco a través del cual pagaban, y pues, gracias a Dios vivimos cerca de la frontera. En una vuelta cambié mi cheque y me acuerdo que compré maquillaje con ese dinero y pensé: "Es que esto puede pasar todos los meses". Y así empecé. No solté el radio hasta que más bien el radio me soltó a mí, me cambiaron mis horarios en la estación donde trabajaba y ya no era opción. Económicamente no me convenía ir nada más a grabar unos cortos de noticias, y entonces ya me dediqué 100% a YouTube y lo empecé a ver como mi trabajo de tiempo completo. O Wow. sea, fue casi casualidad. No quiero decir casualidad porque no existen, pero No, fue pues algo muy nació, sí, inesperado. nació de un hobby, de... Y bueno, ya tú me irás guiando en la plática, pero ese hobby fue lo que me sostuvo económicamente cuando yo me divorcié y estaba enferma. O sea, yo no sé cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera tenido que trabajar en una oficina o hubiera tenido que ingeniármelas de que ahora qué voy a hacer, en qué voy a trabajar. En el momento que estaba divorciándome con niños chiquitos y con el tema del cáncer, que no estás al 100 todos los días. Entonces, YouTube para mí fue una súper bendición en diferentes etapas. En la primera etapa fue una gran bendición porque yo me sentía realizada. Cada vez que veía que alguien se suscribía a mi canal y que iba creciendo el número de suscriptores, yo me sentía realizada porque es lo que más me gusta hacer y es lo que más disfruto hacer. Comunicar. Sí, Y justo hacia allá van mis siguientes preguntas. Digo, a mí me gusta hacer como una línea del tiempo, ¿no? Me platicaste que te casaste joven, tuviste a tus hijos joven, vivías en Chihuahua, entonces te vienes a Monterrey, sí, ingresas a la radio, empiezas con esto, bueno, primero empiezas con YouTube y luego si tuviste tu sueño de entrar a la radio. sí. ¿Qué pasa después? Digo, desconozco y pues por eso estamos aquí para platicarnos, o sea, ¿a qué edad más o menos vives esta parte del divorcio junto con lo del cáncer? O sea, digo, ahorita entraremos en cómo te lo detectaron, ¿verdad? Sí. Pero platícanos un poquito más de cómo fue.
en qué parte de la línea del tiempo? Ajá, Yo estaba cumpliendo 36 años okey. cuando me encontré una bolita. Pero estaba súper chiquita, o sea, yo decía: "Esto ni sé si es bolita o sea, de tan chiquito que se sentía". Era como esas uvas miniatura, que de Ajá. repente vienen en racimos y miniatura. Pero como yo tenía la costumbre de autoexplorarme y no sé ni de dónde saqué eso, o sea, a mí nadie me inculcó, bueno, sí lo veía en revistas y lo escuchaba que lo anunciaban, pero yo estaba muy joven para empezar con eso. Mi abuela paterna falleció de cáncer de mama, O sea, eh sí había alguien en tu familia que trajera. Sí, Okey. entonces yo creo que por eso tenía yo esa inquietud de las autoexploraciones y me acuerdo que yo sabía que eso se tenía que hacer de entre 7 a 10 días después de tu primer día de periodo. En algún lado lo leí. Entonces era disciplinada con eso. Soy muy organizada en muchas cosas, en otras no, pero en muchas cosas soy muy organizada y esa era una. Yo creo que tendría como unos 3 años haciéndome las autoexploraciones. Nunca me había hecho mamografías ni nada de eso, estaba muy joven, pero ese Pero tú ya domingo, traías ese ese chip, ese chip de me conocía tengo bien mi que. cuerpo. Conocía bien mi cuerpo porque me autoexploraba y me acuerdo perfecto que era un domingo cuando me encontré la bolita. Hice cita con mi ginecólogo para el siguiente día y fui y me revisó y me dijo: "No, hombre, no te preocupes, esto parece benigno, o sea, es redondo, no parece ser nada malo, muy regular en mis periodos", y ellos como que empiezan a unir sus puntos y me dijo: "No tienes nada que preocuparte". Y yo: "Ah, bueno". Llega octubre, que a mí algo que me gusta mucho de octubre, de lo del mes rosa, es que no tienes que agendar tus estudios, o sea, te los van a recordar. Entonces, ese fue mi segundo año que me hice un ultrasonido. Entonces, fui, me hice el Después ultrasonido. de que te detectaste tú la bolita, Sí, te dijeron que todo bien, todo bien. pasan 2 años. No, 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 pasan 2 Ah, meses. 2 meses, Ese okey, mismo año, en el okey. 2018, en octubre, me hago un estudio de imagen y súper bien. O sea, sí se veía una bolita pero muy redonda, no se veía nada raro, y me dijeron que era benigno, que no me preocupara, pero que lo monitoreara. Okey. Entonces, pues, yo muy obediente, me seguí autoexplorando, y yo empecé a notar que crecía. Entonces, le aviso al ginecólogo y me dice: "No, a mí se me hace que son tus nervios, yo la siento igual", porque él me palpaba, y me decía: "Yo la siento igual". Y yo: "Ah, bueno". Ese diciembre, porque en octubre fueron los estudios, ese diciembre empezamos a explorar la posibilidad de separarnos. Mi esposo y yo tenemos 14 años casados. Guau, ya tenían tiempito. Sí, nos íbamos a separar por un tema de infidelidad, entonces era un estira y afloje, estaba muy complicada la situación. Y ese mes yo me acuerdo que sentí que crecía más, entonces me empecé a mortificar mucho. ¿Tú crees que haya influido parte del Yo creo que estrés? sí. Mira, a mí siempre me han preguntado si yo creo que es por estrés. Pues eso no se puede saber. A mí me hicieron estudios de genética y tampoco fue genético, pero sí te puedo decir por mi experiencia que ese mes yo noté muchos cambios de una semana a la otra. Okey. Entonces, estaba muy al pendiente. A mí me dijeron, estate al pendiente, y yo estuve al pendiente. Pero yo no soy una persona, no soy enfermiza. Ahorita antes de empezar te decía yo, suena bien raro que nunca me enfermo porque tuve cáncer, pero en realidad no soy enfermiza, no soy hipocondriaca, nunca ando, Sugestionándote, no, creándote enfermedades a cada no, rato. yo realmente eso lo hice porque estaba obedeciendo. O sea, a mí me dijeron, monitorea y yo monitoreé, no porque tuviera yo un tema de que siempre estoy pensando que me va a pasar algo, para nada. Entonces regresé con el ginecólogo porque yo, fíjate que tenía programada una cirugía estética. Total, me separo y tenía programada para principios de febrero una cirugía estética. Entonces fui con el cirujano y me dijo lo mismo, que todo se veía bien. No estaba como que súper tranquila y volví a ir con el ginecólogo. Y le dije: "Nada más vengo a que me des luz verde". Y me dijo: ya opérate, mira, estás recién separada, te va a animar y que no sé qué". Y yo: "Bueno". Y me dijo: "No seas aprensiva". Y ahí como que dije: "¿Sabes qué? Yo no soy aprensiva". Pero había algo dentro de ti que te decía: "No estoy a gusto", o sea, a No lo estaba a mejor gusto. hay Entonces, algo pero más. fue esa palabra, o sea, esa frase cuando me dijo: "No seas aprensiva", que yo dije: "Yo no soy una persona aprensiva, y realmente esto me tiene inquieta".
Entonces me dijo el ginecólogo, mira, vamos a hacer una cosa, ve y hazte otro ultrasonido con la misma radióloga y ya te operas tranquila. Y yo, pues sí. Hice cita, a los 2, 3 días de eso fui con la misma radióloga y ahí el panorama ya era súper diferente. Ya no se veía una bolita redonda, se veía como una nube mal formada y en la axila se veían 3 bolitas negras, que eran ganglios donde ya estaba empezando a avanzar en cuestión de Estamos siete hablando que meses. de octubre que te lo hiciste a febrero. Sí. Wow. En total, 6, 7 meses de que yo me De encontré la primera okey. bolita, porque ya es que al principio el doctor Ajá. nomás me revisó y me dijo: "No es nada", hasta octubre me hizo los estudios de imagen y eso fue a principios de febrero, Guau, o sea, en 7 meses avanzó. un chorro. Y ahí mismo entonces te dan la noticia. No, fíjate que la radióloga yo la vi que se puso blanca y luego sospeché que no me decía algo bueno. Y entonces me preguntó: "¿Vienes sola?". Y cuando me preguntó eso, le dije: "No, pero dime lo que estás viendo". Y me dijo: "No, pues ahorita te entrego tus resultados". Ya sé que me vas a entregar los resultados, pero terminó de hacerme el estudio y le dije: "A ver, el resultado va a decir lo que tú ya sabes o sea, ¿tú ya sabes lo que va a decir el resultado? Sí, dime". Y se quedó callada y le dije: "Tú me sugieres que regrese con el ginecólogo, ¿verdad?". Y me dijo: "No, yo te sugiero que busques un oncólogo". Eso hice, los resultados tardaron como 3 horas y yo ya estaba buscando oncólogo. No me moví del hospital donde me hicieron los estudios. O sea, no encontré el oncólogo en ese hospital, sino que estaba haciendo llamadas, yo no conocía oncólogos, o sea, mi abuela falleció en el 94, o sea, yo era una niña, ni siquiera me acuerdo muy poco de su enfermedad, muy poco. Entonces, ¿quién te da la noticia? La radióloga, ¿verdad? La O ra bueno, Sí, yo ya desde ahí, ya supiste que sí, nunca estuve en negación. O sea, yo vi su cara, lo que me dijo. Alguna vez en algún libro había visto yo cómo se formaban los ganglios, porque yo me acuerdo que ese fue mi pensamiento, se veía como en los libros. Entonces, busqué un oncólogo mientras me movía con temas de seguro y demás, y ese primer ginecólogo, oncólogo, especialista en mamas, él cuando me vio, me hizo otra vez un ultrasonido y él me dijo: "No te puedo asegurar hasta que no tengas el resultado de la biopsia", porque ya me había hecho una biopsia, "pero sí te voy a decir que te vayas preparando porque tiene cara de cáncer". Me dijo el tipo de cáncer que él pensaba que era. Me dijo: "Yo le veo cara de que sea un cáncer triple negativo, ojalá que no, porque es un cáncer muy necio, pero le da a mujeres jóvenes". Y yo le decía: "¿Pero por qué mujeres jóvenes?". Más bien me decía: "Llegan en etapas muy avanzadas las mujeres jóvenes". Y yo: "¿Por qué?". Y me dijo: "Porque al principio parecen benignos". justo lo que te habían estado diciendo todo Sí. este tiempo. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentí? El hueco en el estómago no, porque el hueco en el estómago ya lo había sentido cuando yo vi la pantalla en la radióloga. Ahí fue cuando sentí el hueco, pero cuando él me dijo, él me dio mucha esperanza porque yo le pregunté: "Bueno, o sea, dime la verdad". Yo soy muy de la realidad. O sea, tengo mi fe es muy fuerte y tengo mis principios de fe bien arraigados, pero yo creo que mi fe es fuerte porque veo la realidad y luego veo cómo Dios obra y mi fe se fortalece. Entonces yo le decía: "Bueno, a ver, nada más necesito que me explique qué se puede hacer, hasta dónde se puede hacer". Y me dijo: "Mira, no la tienes fácil porque seguramente van a decir, o sea, porque había ganglios, hay que ver que no hay en un órgano primero, porque pues ya no es nada más el tumor, ya lo tienes en los ganglios y Se empieza a esparció. avanzar. Lo más probable es que te digan que es una etapa 2 o 3 por como veo en el estudio". Y me dijo: "Sí te van a decir que es cáncer, sí es cáncer, vas a ¿Cuántas tener etapas hay? 4. 4. Okey. La cuarta es cuando ya hay en otro órgano, y es mucho más complicado los tratamientos". Entonces, tú a lo mejor estabas en un Sí, yo 2, sabía 3. que sí, él me decía: "Ojalá no haya en un órgano", pero él me decía: "Yo creo que no", y me explicaba por qué no, pero él me dijo que tenía 50-50. Y cuando me dijo 50-50, pues yo me aferré al 50 de que sí se puede. ¿Qué pensaste en ese momento? Tus hijos, ¿qué te pasó por la mente?
Mm, sí, mis hijos, desde el punto de vista de mamá, de que pues yo quisiera verlos crecer, pero mm, no me angustiaba su futuro, o sea, estaba consciente y tranquila. Mira, hay verdades que reconfortan y que a la vez te confrontan. Y una de esas verdades es que yo sabía que Dios podía tener mejor cuidado de ellos. O sea, Dios no me necesita a mí para cuidar de ellos. ¿Sí me explico? O sea, Sí. el ideal es la mamá con los hijos. De hecho, el ideal es los papás con los hijos. Cuando ya decides tener hijos es porque tú estás pensando en un ideal de que se va a permanecer la familia Juntos. unida. Yo, por ejemplo, no vivo en ese diseño porque me divorcié. Pero cuando estaba así como que a lo mejor no voy a vivir, o a lo mejor sí me aferré a mis 50 de posibilidades de que sí, pero pues también estaba muy consciente que estaba el otro 50 y estaba tranquila sabiendo que Dios tiene el control. Pero es que esa verdad también te confronta, porque me reconfortaba saber que Dios tiene el control, pero me confronta saber que al final, por más que sea la mamá, no soy indispensable. O sea, yo conozco gente que creció sin sus papás y que está bien, y que enfrenta la vida con su dolor, pero la enfrenta bien. Entonces, esas verdades es complicado porque dices, qué padre el lado de que mi fe me reconforta, pero qué duro cuando te das cuenta que la vida va a continuar si tú no estás. Y pues esa es la Wow, verdad. qué verdad tan fuerte. Como mamá, sí. Creo que de las cosas más duras que he aprendido. ¿A quién le hablas en ese momento? Digo, me comentas que buscaste inmediatamente a un oncólogo, pero alguien de tu familia, o sea, ¿con quién lo platicaste? ¿Estabas en shock? Sí. ¿A quién recurres de primera instancia para dar esta noticia tan fuerte? Mira, no recurrí a mi mamá porque uno de mis hermanos falleció en el 96. Yo tenía 14, él era el más chico de los hombres, mis hermanos me llevan varios años, son puros hombres. Patricio, mi hermano, tenía 21. Entonces yo pensaba de que es que yo necesito tener una biopsia y saber qué va a pasar. O sea, yo no puedo llegar con mi mamá, digo, sí podía, pero no tenía el corazón para llegar, soltar una noticia de ese tamaño y no tener respuestas. O sea, como no la puedo poner en esa situación. Querías tener Entonces, todo un sí, poquito más con claridad. respuestas. Respuestas, claro. Sí, no quería que mi mamá tuviera la incertidumbre o que se ilusionara con que, ¿y qué tal que la biopsia salga negativa? O sea, a mí ya me han explicado que esa biopsia salía porque salía positiva. Entonces, no quería como poner en esa situación. Mi mamá tiene una hermana que es psicóloga, entonces ahí fue, con ella fue con la que me apoyé muchísimo, muchísimo. Fue la primera persona que le hablé, Le hablas a mi ella tía María Luisa. y inicias un proceso con ella, porque esa era otra de mis preguntas. Digo, ha de ser muy fuerte recibir esta noticia tan impactante, todo esto que te pasa por tu mente y normalmente en quien más nos apoyamos pues es en la familia, ¿verdad? Sí, Pero no sé si tú buscaste algún otro tipo de terapia. ayuda. Sí, Ya estaba yo en terapia, tenía como 3 semanas. Yo empecé mi acababas de terapia por el iniciar. tema de la separación y llegué con el doctor, y él es un psiquiatra, pero da terapia también. Entonces llegué con esa noticia y yo me acuerdo, o sea, que a mí lo que más me impactó es que él como que se reacomodaba en la silla, o sea, como que se le hacía fuerte lo que estaba diciendo, de que aparte de esto, de aparte de que me voy a divorciar por el motivo que me voy a divorciar, tengo cáncer. Lo más probable es que tengo cáncer. Wow. Pero ya estaba, gracias a Dios, ya había con el hecho, digo, no como que un super vínculo, pero ya había hecho clic, entonces ya tenía la persona. Y eso fue Wow, eso básico. es un súper aliviane porque pues ya tenías a alguien que te iba a acompañar también fuera de tu familia en este proceso. Y fue un gran terapeuta porque yo no quería o quería hacer lo posible por no tener que tomar cosas. Porque mi pensamiento, ni para dormir, porque yo decía, me va a gustar. O sea, mi situación está tan difícil y estoy batallando tanto para estar como que entera que
me voy a quedar tomando cosas toda la vida. O sea, no quiero, no quiero. O sea, quiero que me enseñes a guardar la paz. Quiero que me enseñes a trabajar con mi mente porque O sea, tú no querías fármacos no. para... No tengo nada en contra de los fármacos, es algo en No, contra no, de mí. ajá, O no, sea, no. de que yo me conozco. Yo me conozco, me va a gustar y ahí me voy a quedar. O sea, porque voy a dejar de luchar. Yo quiero aprender a luchar esto. Tener como desarrollar esa resiliencia, ¿no? Que le Sí. llaman. Después de que te dan la noticia, que sí fue siempre Tres. etapa 3. ¿Qué Y sí sí, fue un cáncer triple negativo, como me dijo el doctor. qué sigue? O sea, ¿qué siguió de ahí? Ay, yo ya quería saber qué era. O sea, me acuerdo que me lo hacía de emoción el que me hizo la biopsia y estaba parado mi ex esposo. Todavía estábamos casados en ese momento. O sea, ya estábamos separados, pero casados. Estaba parado y estaba una prima de él que era muy amiga mía. Y el doctor estaba hablando y yo estaba, o sea, enséñame el resultado, enséñame. Y el doctor echándome un speech. Y yo me acuerdo que le dije, sí es cáncer. O sea, alcancé a leer algo y sí es cáncer. Y me dijo, espérate, yo nomás quiero saber si sí. O Ya sea, sí, o sea, dígamela. ya nomás quiero saber cuándo vamos a empezar con el tratamiento. Siempre estuve muy echada para adelante en modo supervivencia, pero al 100. Siempre como con muchas ganas de luchar. Eso siempre lo tuve. Muchas ganas de luchar. Muy consciente que podía no salir como yo quería, pero tenía muchas ganas de luchar también, o sea, por estar bien emocionalmente, porque decía, imagínate, me decía a mí misma, imagínate que no te mueras de cáncer, pero te quedaste amargada porque pues nunca aceptaste que te divorciaste de la manera. Entonces, mis terapias siempre iban enfocadas a, yo no quiero tener un corazón amargado. O sea, yo quiero que sea cual sea el resultado, ojalá viva, pero quiero vivir plena. O sea, no quiero vivir siempre recordando esta etapa como mala. Entonces, la verdad que Dios me trajo gente súper buena a mi vida. Amistades, conservé amistades todas, pero amistades nuevas. Pues fue una gran etapa. Es que estabas viviendo 2 procesos a la vez. Todavía no Sí. terminabas de digerir tu divorcio y luego te dan esta noticia. O sea, estabas viviendo como 2 procesos. No, es que unos días era en quimio y otros días era con los abogados. O sea, no me podía ni siquiera sentar a llorar. Bueno, sí lloraba, pero, o sea, no era como que me podía pasar el día deprimida. Es que unos días tenía citas con los abogados y otros días me sentía mejor, tenía que ser mamá. O sea, porque seguía siendo mamá. Y otros días me tocaba la quimio y ese año se me fue bien rápido. O sea, a mí siempre que me preguntan por el tratamiento, fueron 16 quimioterapias. Justo, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuántas quimios? Un mundo, un mundo. Y luego 16. por el tipo de cáncer y por lo agresivo que es ese cáncer y cómo se había desarrollado tan rápido, a mí me dieron las quimioterapias en lugar de cada 21 días, me las dieron cada 15. Entonces, híjole, o sea, me las daban los viernes y mi peor momento era el domingo en la noche. O sea, ya el transcurso del domingo ya la cosa se ponía muy mal, como que tarda varias horas. La quimioterapia, después de varias horas de estar en el cuerpo, empieza, Hacer su efecto. sí. Entonces yo me acuerdo que el viernes que estaba bien, o sea, que no me tocaba quimio, alguien me comentaba de que ya el otro viernes te toca, ¿verdad? Y yo me sentía como los niños chiquitos cuando les dicen, ya vas a entrar a la escuela, de que tú ya no me estén recordando, No, o sea, porque luego se llegaba el día. Se me hacía muy pronto, muy pero fue un corto. año que se me fue muy rápido O entre sea, tanta fueron cosa. quimios durante un año. No, fueron debieron de haber sido 6 meses, pero como me las dieron tan seguidas, fueron 5. Las últimas fueron semanales, pero es más tranquila. Las duras, que son de cada 3 semanas, me las dieron cada 15. Entonces Porque se fue redujo el intenso. tiempo. Pero por la intensidad. Sí, ¿Hubo necesidad o no hubo necesidad de la de la cirugía? mastectomía Ajá, o te hicieron algún tipo de cirugía. me fue súper bien. Resulta que mi tumor, la bolita, yo me la detecté muy fácil porque estaba justo en el pliegue del busto. Por eso la encontré así, desde muy chiquita. Entonces, por el tipo de cáncer, lo ideal era empezar con quimioterapias y hasta el final del tratamiento hacer la cirugía, la que correspondiera. Ok. En mi caso,
tuve una súper buena respuesta a las quimios. Yo recuerdo que en la primer quimio yo sentí que ya era una bola grande. Yo ya la sentía como al 50% del Wow, se tamaño. Se redujo. redujo un chorro. Y así cada quimio, la más impactante fue la primera. Después fue más lento, pero llegó un momento en el que ya no se sentía. Entonces me hicieron un estudio de genética para saber si el cáncer que yo tenía era algo genético. Si sí era genético, me iban a por el tipo de cáncer que era el triple negativo, que no es hormonal, no se sabe mucho de ese. ¿Qué causa la Sí. aparición, pues? Entonces, si sale algo genético, lo que me tendrían que hacer era una doble mastectomía, quitar las 2 mamas y quitar ovarios. Pero si salía negativo, no me tenían que quitar nada. O sea, si no hacía una cirugía conservadora. Antes de la primer quimio, después de la biopsia, me pusieron una microbolititita de metal en donde estaba, en el tumor, para que si se llegaba a desaparecer, supieran en dónde había estado y poder, si se pudiera hacer una cirugía conservadora, entrar y nada más quitar el tejido que estuviera alrededor de la bolita, que era el tejido que había tocado, digamos, el tumor. Ah, qué interesante. Sí, O sea, estuvo nunca bien había escuchado increíble. eso de que te pusieran una bolita ahí. Eso o sea, a mí me prepararon desde antes de empezar las quimioterapias, sin saber si se iba a poder o no hacer esa cirugía, porque el estudio de genética se tarda un chorro en dar respuesta. Yo empecé las quimioterapias un 8 de marzo, el Día de la Mujer, pero fue casual, un 8 de marzo, y mi cirugía fue en septiembre, fueron varios meses después. Pero gracias a que me han puesto esa bolita, se pudo hacer la cirugía conservadora y la meta, o sea, si la cirugía era exitosa, era porque lograban sacar la bolita, el tejido alrededor y que todo el perímetro viniera sano. Si todo el perímetro venía sano, la cirugía era un éxito porque quiere decir que lo que pudo haber quedado se quitó. Ya. Y pues justo Así sucedió. así Y sucedió. previo a entrar a la cirugía, ¿qué sentiste? O sea, digo, porque Estaba bien porque nerviosa. ya habías terminado tus quimios, dices, ¿verdad? Sí, Ya habías pasado por todo ese proceso. Que bueno, si quieres, le ponemos pausa a esa pregunta porque quería preguntarte sobre las quimios, o sea, ¿cómo lo viviste a nivel físico, anímicamente? Digo, está todo este tema, pues la mujer normalmente tendemos a ser pues femeninas, vanidosas, etcétera, lo que tú quieras, con el tema del cabello, o sea, de fíjate saber, que el cabello mi ex. no, Hubo algo que me inspiró mucho. Me lo corté antes de que se me empezara a caer. Lo traía más largo que ahorita, lo traía como por aquí. Me lo corté pixie, ya lo había traído súper chiquito varias veces en mi vida, entonces luego me aventé. Pero un día estaba haciendo el súper y pues yo siempre paso por el área de maquillaje porque me encanta. Y vi una modelo en una publicidad de una marca de cosméticos, una modelo sin cabello. Una modelo totalmente. afroamericana, ajá. Se veía o sea, súper maquillada, bueno, no súper maquillada, sino en colores muy llamativos, con su tez, se veía padrísimo. Y yo me acuerdo que la vi y dije, así me voy a ver yo, así me voy a ver yo. Entonces, siempre me arreglé. De repente sí me daba flojera y salía sin turbante y sin maquillaje y sin cejas y sin nada, pero la mayoría de las veces me arreglaba. Me arreglaba y trataba de verme como me sentía. Porque el tema con las quimioterapias es que te sientes súper mal, y luego se pasa. O En- sea, es un periodo Son de 3 días. 3 días, o sea, Bueno, en mi caso, también yo estaba joven. Eran como 3 días. A mí lo más feo de la quimioterapia, o sea, yo salí el viernes, yo fue mi primer quimioterapia, y yo entré súper valiente y salí de que, esto no me hizo nada. Ay, perdón. Esto no me hizo nada. Se acabó ese viernes y yo amanecí el sábado de que, o sea, la quimio me hace los mandados. No me hizo nada. Sábado en la noche. Me acuerdo que les escribí son mis amigas, bueno, una de ellas falleció, Linda, pero Fátima, yo, las tres, vaya, me hice amiga de ellas me llevaban como 4 quimioterapias de ventaja. Y les escribí las de que, conociste ¿qué ahí es en... esto? Sí. ¿Qué es esto? O sea, yo no sé de tomar, pero alguna vez tomé
pero de crudas de cuenta, un crudón, pero al mismo tiempo agruras, pero al mismo tiempo migraña, pero al mismo tiempo todo. Horrible, horrible, horrible. Yo, ¿qué es esto? Y ella es tranquila, ya vas a llegar a lo peor. Y yo, esto no es lo peor, o sea, todavía me falta. Sí, eso son como las 48 horas. Y luego paulatinamente empiezas otra vez como a sentirte un poco mejor. Ya para el miércoles ya podía manejar. Wow, del viernes. Bueno, en este caso empezaste el sábado, que Por eso estabas no en me tu duraban casa. mucho los días buenos, o sea, porque me recuperaba el miércoles y ya, o sea, este viernes no, pero el que sigue ya tengo quimio otra vez. O sea, me apuraba para grabar mis videos y editarlos y dejarlos ya listos en YouTube, Seguías programados. trabajando, entonces nunca Sí, dejaste nunca. de... Tengo entendido que fuiste también documentando Sí, tu... Platícanos un poquito más sobre eso. O sí, sea, subía cosas. Primero di la noticia. En Instagram subí una foto de un lazo rosa y creo que solo puse algo así como, estoy dispuesta a hacer de esta etapa mi mejor etapa. Ya alguien me ha contado que la mayoría de la gente que atraviesa el cáncer siempre recuerda esa etapa como muy buena etapa. Entonces dije, pues igual y sí. O sea, yo no estaba cerrada a cosas buenas, no estaba negada a no pasarla mal. ¿Sí me explico? O sea, decía, ujú. ay, pues si dicen que es una buena etapa, pues igual y sí, o sea, ¿por qué no? Y en YouTube hice un video que se llama ¿Cómo supe que tengo cáncer de mama? Yo quería contar la historia de cómo supe, o sea, porque era increíble. Cuando me dijeron, a tu edad llega en etapa terminal porque no parece cáncer, yo verdaderamente me sentía afortunada De haber llegado a tiempo. de haber, que si etapa 3 que se me va a caer el pelo, que yo sabía que era, o sea, yo sabía que no estaba en la posición de andar cuestionando a Dios, no digo que esté mal, pero nunca fue ese mi sentir, o sea, mi sentir siempre fue gracias porque pude haber llegado meses después. Pude haberme hecho una cirugía de un levantamiento. Imagínate haber entrado a una cirugía de levantamiento de busto, una cirugía estética y salir con una mala noticia. O sea, qué necesidad. Digo que se Entonces, haya podido complicar o algo, no sí, sabemos. siempre estuve consciente de que dentro de lo complicado de ese diagnóstico me estaba yendo bien. Y siempre me mantuve así con un espíritu muy agradecido. Me arreglaba siempre que podía. Luego me acuerdo que había días que me sentía súper bien y me veía sin querer en el espejo y yo, ay, me veo súper mal, estoy bien enferma, porque empieza a cambiarte el color de la piel, empiezas a hincharte, sin cejas, sin pestañas, o sea, ya te ves Eres otra persona. enferma. O sea, aunque no te sientas tan mal, te ves al espejo bien enferma. Entonces procuraba arreglarme en los días que me sentía bien para verme como me sentía. Y ahorita platicabas, bueno, haces este video en YouTube, o sea, seguiste trabajando, Sí. que yo te admiro porque como, o sea, al vivir, por un lado, el tema de tu divorcio, el tema del cáncer y seguir adelante, o sea, ¿de dónde sacaste tanta fuerza para entre ser mamá, Ay, seguir con tu canal? ¿Tu canal te sirvió también, fue como terapia para ti, sí. mantenerte tu mente ocupada? Sí, sí, fue muy Cómo lo viviste? terapéutico. Subí ese video y yo me di cuenta que la gente se emocionó al verme tan, no, entera no es la palabra, pero tan como de buen ánimo. Porque tampoco yo nunca tuve ese positivismo que tiene mucha gente de el cáncer me hace los mandados. Yo nunca tuve esas expresiones, nunca me sentí que me hiciera los mandados. Realmente era duro, pero tampoco nunca me sentí que no podía. ¿Me explico? O Estabas sea, dispuesta a luchar, sí, digamos. y cuando vi que eso animaba, me animó a mí. O sea, el ánimo de otra gente al verme como decían de que es que no puedo creer que lo estoy diciendo tan tranquila. Claro, yo para cuando lo dije, yo lo empecé a digerir desde que estaba con la radióloga. Pero ya para cuando hice ese video, mis emociones estaban muy asentadas en ese tema y del divorcio nadie sabía. Todavía no firmaba el divorcio y muy poca gente sabía que estaba separada. Y como era tan fuerte el tema del cáncer, casi nadie me preguntaba por mi ex esposo. Alguna que otra persona me escribía y me decía, oye, ¿y qué papel juega aquí tu esposo? Porque pues no lo vemos en tus historias. Y no contestaba. Next. O sea, siguiente pregunta.
pero muy poca. O sea, realmente la atención no estaba ni en él, ni en si estaba o no con él. Yo veía que la gente tenía toda su atención puesta en cómo le vas a hacer. ¿Recibiste apoyo de él? O sea, o cómo Ay, fue esa dinámica, no, pues porque seguías en los trámites, la verdad, híjole, Dante Gebel dice una frase que yo me identifiqué con ella desde que la escuché, que dice, hay gente que no ayuda con el diluvio, pero tampoco te ayuda con el arca, o sea, parece que quiere que llueva. Yo te puedo decir que para mí fue una carga. Tener que vivir conflictuada en esa etapa fue una carga. Tener que lidiar con que mis hijos me estuvieran preguntando fue una carga. Creo que como la gente se va de tu vida, te dice mucho. Hoy tenemos una buena relación, pero como la gente se va de tu vida, te dice mucho. ¿no sentiste que te aligeró el camino en ese No, cero. momento? No, cero. Mira, creo que eso nunca lo he platicado porque nunca había venido como tan así el caso, pero cada quimioterapia, pues mis amigas estaban casadas también. Una de ellas, Linda, que es quien falleció, su esposo no podía acompañarla por su trabajo. Pero yo me acuerdo que yo veía al esposo de Fátima, los dejaban entrar en momentitos porque no puede entrar tu familia. O sea, puede entrar 3 minutos, pero la quimioterapia dura 3 horas o 4. Y estás ahí tú sola. Bueno, pues ya era mi raza. Y yo Ya. llevaba, como a mí las marcas me mandaban un chorro de cosas porque no perdí ninguno de mis contratos, que eso también fue fabuloso. Me tenía muy nerviosa. Yo anunciaba cabello por una marca. Un champú, yo decía, se me va a venir abajo. No, la marca me dijo, no pasa nada, puedes anunciar nuestro maquillaje. Y yo dije, pues Dios es bueno porque yo necesito el dinero, o sea, yo necesito seguir trabajando. Y yo llevaba mascarillas de esas de sheet mask que las Ujú, abres y te las y las pegas y pones. hacíamos un oncoespa. Y decíamos Oh, con vista al río, porque enfrente estaba el río Santa Catarina. En lugar de vista al mar, era vista al río. Y la verdad es que todas traíamos el mismo ánimo, entonces fluía padre. Pero yo veía que entraba el esposo de Fátima, así en momentitos, y le empezaba a dar un masajito en los pies, 2, 3 minutos. Y yo, voy a llorar otra vez, todas las quimioterapias me quedaba esperando que entrara el papá de mis hijos. Nunca sucedió. Mi mamá siempre estuvo conmigo. Y mis seguidoras, y mis amigas, y mis hermanos, y mis hijos, pero es diferente. Es muy diferente. recibí el apoyo de tu pareja, claro, Sí, tu esposo. sí. O sea, tu mamá te acompañaba entonces Todas las las quimioterapias mi quimios. mamá iba conmigo. Llevaba su tejido y siempre que salía me platicaba con quién platicó, a quién conoció. Una amiga de mi mamá, yo creo que la acompañó a todas las quimioterapias. Qué Iba con ella hermoso. Samantha y le hacía compañía. Porque es duro, los familiares se quedan afuera. No, la gente que no vive la quimioterapia no entiende bien cómo es, qué se siente, te da mucho frío. Este, bueno, yo la segunda quimioterapia entré muy asustada porque ya sabía lo que era. O sea, la primera entré casi con capa y espada y la segunda como los perros cuando los jalas que están así que no quieren avanzar. Así entré porque ya sabía Ya lo que sabías a lo que iba. ibas. Y lo que comentas ahorita de los familiares, o sea, ¿cómo lo vivió la gente más cercana a ti? Digo, porque yo sé que tú fuiste la que pasaste por el proceso físicamente, pero ellos a nivel emocional, digamos, tu mamá que ya había pasado por una pérdida de un hijo, o sea, en el momento que tú le das la noticia, tus hijos, cómo reaccionaron, o sea, la gente así súper cercana, tus amigas de toda la vida, ¿cómo lo vivieron ellas y cómo te animaban a ti? Pues mira, la gente que ya sabía que estaba separada, que era poca, siempre tenía que empezar yo con la frase de lo que te voy a decir no es chiste. O sea, ya para cuando decía así que aparte tengo cáncer, o sea, le decía, no es chiste, no me vas a preguntar de qué es en serio, es mentira, no es mentira. Nunca jugaría con lo que te voy a decir. Y entonces ya les decía. Y con mi mamá llegué y le dije, bueno, pues ya es que te he dejado muchos días seguidos a los niños, pues voy a empezar por el final para que no sea tan angustiante para ti, luego ya te cuento los detalles.
tengo cáncer de mama. Sucedió así. Entonces ya le empecé a contar. No le quería yo contar y tenerla así angustiada de que y ¿sabes? Entonces así empecé con ella. Fue una plática corta porque ya tenía yo todas las respuestas, ya tenía fecha de inicio del tratamiento, ya tenía todo cuando fui con ella. Tengo una prima que no supera, que le dije, acompáñame, necesito que me acompañes a unos mandados y pasé por ella y mientras me iba acompañando íbamos de hecho a ver algo del seguro, ella no sabía. Y le dije, es que prima, me acaban de detectar cáncer. Y ella, ¿y estás riendo? O sea, porque nos estábamos riendo unos minutos antes de algo X. Y yo, Susi, pues es que la vida sigue su curso. Pero ella al día de hoy dice, jamás, mi prima me traumó. O sea, me lo dijo así como que bien, sin filtro. Directa. Sí, para ella fue difícil. Ay, wow, está increíble todo esto que me estás platicando, digo, porque no nada más es, pues sí, es todo tu círculo, ¿verdad? Sí. El que también se ve Y a mis hijos impactado. también les tuve que decir, pero les dije un día antes de empezar las quimioterapias, 1 o 2 días antes de empezar las ¿Qué quimioterapias. edad tenían tus niños? Nicolás tenía 13, iba a cumplir 13 y Patricio iba 10. Estaban chiquitos, Sí, 10 y 12. pero podían entender el Sí, pero sí concepto. les dije la verdad. Cuando me preguntaban, ¿y te puedes morir? Sí, pero también tengo opción de no morirme. O sea, el chiste aquí es hacer todo lo que el doctor me dice. Dios tiene última palabra, pero pues así es la vida. Y fue un momento en el que pude platicar con ellos de que me decían, pero es que ¿por qué le pasa a la gente buena? Pues es que nosotros vivimos, nacimos en una línea del tiempo donde el cáncer es una enfermedad de todos los días. A lo mejor hace 40 años no, pero ahorita sí. No necesitas ser mala persona, no necesitas alimentarte mal, no necesitas tener un antecedente. Nadie Estamos estamos expuestos. exentos. Entonces, y no tiene nada que ver con que Dios sea bueno y Dios sea fiel. O sea, son cosas diferentes. Es una enfermedad de la vida. ¿Hubo algún momento donde te enojaste o cuestionaste esto que te estaba pasando con La Dios? verdad, no. En lo de mi divorcio, sí. Sí. Tenía muchas preguntas, pero en lo del cáncer, la verdad es que no tenía preguntas. Siempre tuve claro del cuidado de Dios. Sabía, y sigo pensando igual hoy, que a Dios no se le escapan detalles. No es como que, ay, se me olvidó cuidar a Andrea y chin, ya le dio cáncer. O sea, no, no funciona así. Tampoco creo que Dios manda las cosas. Creo que Dios permite las cosas. Y como te decía ahorita, hoy el cáncer es muy diferente que hace 40 años. A cualquier edad te puede dar. Entonces, no cuestionaba el papel de Dios ahí. Estaba muy agradecida porque me lo hayan detectado en un momento en el que podía hacer algo. Y como que ese siempre fue mi color en mi relación con Dios en esa etapa del cáncer. Y obviamente en mis oraciones siempre estaba, si es tu voluntad, pues, o sea, no estoy lista para otra voluntad. Supongo que me irás preparando si tu voluntad es diferente a lo que yo quisiera. Hoy no me siento lista para que tu voluntad sea que yo no esté, pero pues confío en que tú vas a acomodar las cosas y así va a suceder. Y mi petición más grande es no me quiero amargar. O sea, yo no quiero que esto sí pase a la historia el cáncer y luego y se quedó amargada toda la vida porque nunca superó, porque nunca perdonó, porque nunca olvidó. Yo no quiero ser esa persona. Sí sentía que podía quedarme ahí. Como que siento un dolor físico con los temas de la infidelidad. Yo pienso que la gente que es infiel nunca se imagina cómo se rompe la otra. Si supieran cómo se rompe la otra persona, probablemente no lo harían. Pensarían 2 veces, claro, antes de Sí, actuar. y pues no, nunca me enojé con Dios. No me acuerdo. Ahorita que decías que pues Dios, o sea, no manda las cosas, sino que permite a veces ciertas cosas para forjarnos nuestro carácter, nuestra fe, yo qué sé. ¿Cómo crees que, o sea, yo sé que después de esta experiencia tan dura y tan difícil que viviste, previo eras una persona y yo estoy segura que ahorita eres otra? ¿Cómo podrás decir, digo, en
qué persona eres, o sea, ahora, en base a Ay, todo lo que viviste, o sea, antes y después mira, de. soy más empática con la gente, por ejemplo, con temas mentales. Eh, Cuando estaba en las quimioterapias, ya las últimas de las quimioterapias rojas, que son las fuertes, las primeras que me dieron, ya yo no quería ni prender la tele, o sea, ya estaba viendo al techo todo el tiempo. Y una vez se me vino solamente de que la gente que tiene problemas de depresión, pero no estoy hablando de depresión, estoy súper no, depresión, así está. Realmente se quisiera levantar, o sea, ojalá fuera de echarle ganas. Nunca lo había visto así como cuando estuve en la quimioterapia. Que la gente me decía, échale ganas y yo, o sea, ojalá esto fuera de echarle ganas, me siento, no me puedo parar, no es de echarle ganas. No es que antes no fuera empática, o no recuerdo una situación donde no haya sido empática, pero me acuerdo pensar eso en ese momento de que así se siente la gente que está pasando por una tristeza profunda. Nunca lo había pensado. Porque no es mi personalidad. Yo soy como demasiado acelerada y echada para adelante y como que a veces me desesperaba cuando la gente no era igual. Pero no recuerdo una situación exacta, pero Ujú. como que me desesperaba cuando la gente no le era tan sencillo. Hasta que estuve yo en una situación similar, pero por un cáncer. El haber estado, digamos, en este porcentaje de 50-50, o sea, ¿cambió algo tu concepto sobre la muerte? O sea, sobre partir, o sea, de lo que ya tenías Ay, previo y ahora que viviste esta no, etapa fíjate que no, porque el tema de la vida eterna, o sea, yo sé que soy inmortal desde la perspectiva de mi fe, espiritual. sí. No, el tema de la muerte no, no me daba miedo, pero no tampoco, como te digo, o sea, nunca me sentí como que Dios, lo que tengas. Yo decía, Dios, pues lo que tengas, pero ayúdame a irme preparando porque yo no me quiero ir entre llanto. Si me tengo que ir, no me quiero ir amargada. No quiero que mis hijos recuerden de que mi mamá todo el tiempo amargada y llorando sus últimos días porque como se habían divorciado y el cáncer, o sea, no, tiene que haber una forma. Pero no, pues sí sentía como que la muerte me respiraba aquí en la nuca. Sí la sentía. Pero otros días me sentía muy viva. Y otros días sí me daba miedo. Hoy en día Pero lo sientes que, desconocido. ujú, sí, claro, pues porque nadie sabe Ujú. a lo que va y sientes que hoy en día disfrutas más, o sea, como que ese presente que al final del día es un regalo de Dios. Ay, yo creo que disfrutaba desde antes, pero sí hay cosas que, por ejemplo, en mi canal siempre sale un versículo primero que es un versículo de Proverbios que dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y yo me acuerdo que cuando pues, me empecé a pensar de que, pues sí, me voy a ver bien diferente. Y yo buscaba fotos de antes y después, gente en quimioterapia, haz de cuenta. Entonces yo decía, ay, o sea, se les nota un chorro. Bueno, pues esta es mi oportunidad de que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, es mi oportunidad de vivir lo que yo siempre he dicho que creo. O sea, yo creo que Dios es mi fortaleza. Yo crecí sabiendo eso. Es el momento de vivirlo. Yo crecí pensando, hay un versículo que dice que te pueden dejar, tu madre y tu padre te pueden abandonar, pero Dios nunca te va a abandonar. Entonces yo decía, pues este es mi momento, o sea, a mí me abandonó mi esposo, pero este es mi momento de realmente vivir. O sea, vamos a ver si realmente creo lo que digo que creo. Wow. Entonces, sí, mi fe, claro, mi principal, no sé si antídoto sea la palabra, nunca tiré la toalla, siempre me acordé que Dios tenía un propósito, pero sabía que el propósito se podía terminar en octubre de ese año, ¿me explico? O sea, en teoría sí sabía que no tenía que la historia terminar como yo esperaba que terminara, pero sabía que Dios iba a hacer la obra, o sea, que si yo me tenía que despedir en ese año o el año siguiente, el Señor me iba a preparar para eso. Ay, Andrea, qué fuerte, digo, todo lo que me estás platicando, el hecho de sentirte tan vulnerable porque no, al final del día no controlabas Nada. el resultado, o sea,
Ya para ir concluyendo y cerrando este episodio, que la verdad, muchísimas gracias nuevamente por abrirte con nosotros. ¿Qué mensaje le pudieras dar a las personas que nos están viendo, que nos escuchan sobre este tema? Digo, yo sé que se hace mucho hincapié en el mes de octubre, que es el mes rosa, pero pues al final del día, todo el año salen casos con cáncer y nunca es tarde, ¿verdad? Para hacerte tu chequeo. Yo personalmente creo que a lo mejor hay mujeres o que a lo mejor no cuentan con los recursos, o que a lo mejor es procrastinación, o que a lo mejor tienen miedo de escuchar un resultado, una noticia que no les va a gustar. Pero, ¿cuál sería tu mensaje? Porque en este caso, pues a ti te lo detectaron a tiempo, fuiste súper disciplinada y constante con tu exploración, estabas muy joven. Digo, yo tengo 35 años y la verdad es que uno piensa que pues que no, o sea, como que eso le pasa a las señoras mayores, Grandes. ¿verdad? Es que antes así era. Pero hoy en día no. O sea, hoy en día hay casos de mujeres jóvenes y cada vez más, ¿no? Sí. ¿Cuál sería tu mensaje para tanto a las personas que están pasando por una situación como la que tú viviste, a lo mejor diferente tipo de cáncer, diferente circunstancia, y a las personas que a lo mejor, las mujeres que dudan, ¿verdad? De dar ese paso de conciencia, de bienestar, de estar bien, de buscar ese chequeo? Ay, pues mira, a veces somos disciplinados en tantas cosas y queremos tener nuevos y mejores hábitos, pero eso en particular de la autoexploración, pues a lo mejor debería ser algo que nuestras mamás nos enseñaran, como cuando te hablan de la menstruación. No, bueno, a mí no me sucedió que me explicaran, pero es bien importante cuidarte, pero con genuina disciplina. Nadie te va a cuidar como tú misma. Eso de la autoexploración, a mí siempre que me preguntan de que, dejando al lado la fe, que me preguntan qué fue lo que te salvó, la autoexploración. La autoexploración. Porque yo fue que me di cuenta que me estaba creciendo, que eso no era normal, que eso no estaba el mes anterior, o no lo había sentido yo el mes anterior. Fue la autoexploración. Parece una tontería porque en todos lados lo escuchas de que autoexplórense, autoexplórense. ¿Sabes realmente cómo se hace una autoexploración? Métete a Google. Busca cómo autoexplorarse correctamente. Buscamos tantas cosas en Google. Busca eso. ¿Sabes qué día se hace? Tantas cosas que agendas. Oye, si agendas tu periodo, aprovecha de que hoy es mi primer periodo. Agenda 7 días tu día después. de autoexploración. Son cosas muy simples que no nos enseñan. Entonces, eso no te quita tiempo. Ahora, eso te exenta, no te exenta. Ni comer mucho brócoli, o sea, dice de que, ay, baja el riesgo de cáncer de mama, pero no te exenta. Hay mil cosas que puede ser, nada te exenta. Pero te puede ayudar a tener un diagnóstico oportuno. Para mí, eso fue de mis mayores episodios de paz, cuando el doctor me dijo que había un 50% de probabilidades de que me fuera bien. Y algo vio en mí, porque me acuerdo que él me decía, y con esa actitud yo creo que lo vas a lograr. Y yo estaba llorando, o sea, porque el doctor no sabía que yo venía arrastrando un recién abandono, ¿verdad? Pero algo vio él en mí que me decía, y esa actitud te va a ayudar. Entonces, en todos lados nos dicen de la autoexploración, agenda tus estudios de imagen. Miedo a escuchar la palabra cáncer, híjole, sí, pero más miedo a escuchar que te digan que no hay nada que hacer. Entonces, Y para las mujeres que están atravesando este proceso tan se difícil. va súper rápido. Una tía, una prima de mi mamá me dijo, ella tuvo cáncer de mama también, y me dijo, ay, mijita, no te preocupes. Eso fue en febrero cuando me diagnosticaron y empecé las quimios en marzo. Me dijo, no te preocupes, mijita, yo empecé en enero y para agosto ya me estaba saliendo el pelo. Entonces yo dije, ay, sí es cierto, y así fue. Yo empecé en marzo y para mi cumpleaños, el 19 de septiembre, ya tenía ceja, pestañas y ya se me empezaba a ver cabello. No es nada, es en el mismo 6 año. meses. Wow, pues Andrea, nuevamente muchísimas gracias por contarnos tu historia, por abrirte en este espacio y
porque yo sé que probablemente revives ciertas emociones y sentimientos que me imagino que no han de haber sido nada fácil, pero si en este episodio alguien que nos está escuchando que está pasando por una situación similar o algún familiar que está acompañando a alguien, ¿verdad? Que se lo ponga y que lo pueda escuchar para que pues escuche el mensaje, ¿no? De alguien que lo sobrevivió y que saliste adelante, fuerte, resiliente. Y lo que más admiro es tu fe, la No. verdad. Ay, Así pues que mira, compartir mi testimonio, yo creo que toda la gente que vive una lucha, que deja tantas heridas, así como estas luchas que me tocaron a mí en el 2019, cuando tú compartes tu testimonio, le das propósito y de verdad haces que cada lágrima cuente. Ahorita yo lloro porque me sensibiliza el recordar, pero yo lloré de una manera que decía, ¿cómo no me dio un infarto en la noche? O sea, la manera que me dormí llorando de esa manera, cómo amanecí. Cuando tú cuentas tu historia y cómo lo viviste y tu historia sirve para animar a otros, haz de cuenta que haces que cada lágrima cuente, que ninguna se desperdicie. Entonces también es un mensaje que quiero compartir, que la gente que tiene historias, las platique, anima a otros. Esas historias animan a muchos. claro, no sabes a quién le vas a cambiar el día, la semana, el año, o sea, El chip. el chip de por vida. Sí. Oye, Andrea, y bueno, para la gente que nos está viendo y que desea seguirte a ti en YouTube y en Instagram, si nos puedes dar tus redes sociales Sí. para que te vean ahí todo lo que tienes de contenido. Sí, me encuentran en todas partes, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, en todas partes como Andrea Flores TV. El TV es como de televisión, porque acuérdate que yo hacía radio, entonces era mi manera de separar mis redes. Andrea Y Flores así se TV. quedó. Ok, bueno, pues muchísimas gracias Gracias a nuevamente. ti. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de Aprendiendo a Vivir por Capillas del Carmen. Siempre juntos, siempre.